Hola amigos, bienvenidos de vuelta a Las Piernas del Telón. El día de hoy tenemos a una persona muy importante en el mundo del teatro aquí en Nuevo León, sobre todo en Monterrey, que ya ha pisado muchos, si no es que todos los escenarios. Bueno, él dice, ¿verdad? Quién sabe, no me consta. Pero tenemos una persona muy inteligente, muy talentosa, muy maravillosa, con quien he tenido el gusto de trabajar en el pasado, y él es Eric Villanueva. ¿Cómo estás, Ay, Eric? muy bien, muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Pues nada, bien contento. Hoy tenemos unas preguntitas para ti, Eric, porque queremos que nos hables acerca de diferentes cosas que no hemos tratado en episodios pasados, en programas pasados. Hoy quiero que nos hables un poquito acerca del teatro cabaret. Por si ustedes no saben cuándo surgió esta vertiente del teatro, nació en 1881 con la producción francesa Le Chat Noir, que significa el gato negro, y desde entonces es un arte que se presenta en lugares muy íntimos como bares, antros o teatros como muy cerrados con un ambiente nocturno. Quiero que nos hables un poquito acerca de las características, cómo empezaste a incursionar en este tipo de teatro, qué te apasionó de él y tu experiencia en él. Pues fíjate, mira, cuando estaba muy pequeño, pues empecé a trabajar con personas que hacían teatro de revista, Ujú. del área del teatro comercial, por así decirlo, que aquí se le denomina así. Y bueno, yo no sabía que lo que estaba haciendo, porque estaba muy pequeño, era una vertiente también acerca de lo del teatro cabaret. Ujú. Me gustaba mucho, eran algunos pequeños sketches, eran coreografías, eran espectáculos que se basaban en cuestiones aisladas, ¿no? No era una obra continua, Ujú. sino que eran pequeños fragmentos de diferentes cosas, desde baile, magia, pequeños sketches, etcétera, ¿no? Ujú. Me gustó mucho lo que hice, fui incursionando en eso, me fui a otras áreas, pero luego llega una edad en el que me topo con Oliver Daza. Oliver Daza. Oliver Daza, que es ahorita el coordinador del Centro Cultural Rosa de los Vientos. Ujú. Él estuvo en México muchísimos años. Estuvo trabajando con grandes cabareteros. Entonces llega a Monterrey, me toca conocerlo. Y él me dice, oye, te quiero invitar a hacer algo de teatro cabaret, porque aquí en Nuevo León, pues no veo que haya tanto movimiento de este estilo. Le digo, órale va, vamos a hacerlo. Le empiezo a aprender muchas cosas. Empezamos con un montaje maravilloso que a mí me encanta, que se llama El Grito de Lola. Ujú. Luego a partir de ahí empezamos a generar otros espectáculos. La gente de aquí de Nuevo León se empieza a interesar por esta vertiente. Traen a las reinas chulas también a tener ¿En qué año fue? eh, ese te hablo, uy, no me acuerdo exactamente, pero sí ya fue hace bastantito. De hecho, fuimos el primer grupo que empezó con teatro cabaret aquí. Bueno, ya había, así formal, ya había Ajá. antes, te digo, como teatro de revista y todo esto, pero no se le denominaba de esa manera, sino así como te digo, teatro de revista, no como teatro cabaret Ujú. formal. Con esta compañía que se llama 3 de 3 Cabaret, Ah, ok, ajá. que la inicia Oliver Daza y un servidor. Entonces viene la Reina Chulas. En ese primer curso yo no pude estar. Sí estaba Oliver Daza, estaban otras personas que se empezaron a interesar, pero no realizaban espectáculos. Ujú. Fue hasta, este, creo que fue el segundo curso cuando vino otra de las reinas chulas, Ujú. que las traía a la universidad. Ahí fue donde entré yo. Pues ahí estabas tú también, Ujú. estabas tomando el curso precisamente. Fue en julio de 2018. Hace, Fíjate, hace 2 años y medio, no lo puedo creer. Fíjate, ahí ya me Ajá. meto yo en el curso, pero anteriormente ya había yo trabajado estas cuestiones cabareteras junto con Oliver Daza. Ujú. Este, y bueno, pues así fue como empezamos nosotros a crear aquí el ambiente cabaretero. Surge otra persona que sale Zapata, que también empieza a hacer cuestiones cabareteras, que trabajamos juntos en algún par de montajes. Ujú. Isabel del Bosque, que con la obra de Boterito, Una gordita en busca del amor, pues nos Ah, fue yo muy vi bien. esa obra. Estuvimos mucho tiempo haciendo esa obra en el Festival de Teatro Nuevo León del año antepasado. Estuvimos también con esa obra, nos abrió muchas puertas en muchas partes de los municipios, más aparte también dimos funciones para el penal del Topo Chico, cuando todavía existía el penal de Topo Chico, para el área de los hombres y para el área de las mujeres. Fue una experiencia maravillosa. El cabaret nos ha abierto las puertas en muchos lugares, a Ujú. pesar de que se le considera un género chico, un género
en el cual pues nadie le apostaba mucho, ¿no? Anteriormente, Ujú. pues es algún teatro fácil, teatro improvisado, pero realmente tienes que saber de muchas No, cosas. se necesita, o sea, dominar diferentes disciplinas, o sea, Sí. utilizan actuación, canto, baile, aparte también tiene que haber, a pesar de que en muchas ocasiones no hay una dramaturgia como tal, como quiera Ujú, sí se debe tener una noción acerca de cómo tener ya sea tu escaleta, tu estructura, ujú. cómo vas a conectar las escenas, entradas, salidas, qué personaje, o sea, si tienes que dominar todas estas disciplinas, si no, pues no resultaría. Por eso cuando escucho que es como, un subgénero, como muy pequeño, es como, no, o No. sea, no, que no esté infravalorado, se necesita demasiada disciplina para poderlo lograr. Sí, y fíjate que me he topado con actores que son muy buenos haciendo teatro formal, por así decirlo, que se aprenden el texto, hay un director que les marca los trazos y todo, pero al momento de enfrentarse al cabaret, porque me ha tocado conocer algunos, batallan mucho Ujú, porque no están dados tanto para la improvisación, para el manejo del público de cierta manera, manejar otro tipo de aspectos que se les complica, ¿no? Es por eso que digo, bueno, ¿cómo se le puede considerar un género chico? Bueno, así se le dice, pero realmente es mucho trabajo ujú, de las personas que se dedican a hacer esto, que nos dedicamos a hacer esto, ¿no? Mientras más, decía Ana Francis, ujú, mientras más cosas sepas es mejor, porque todo ujú, lo puedes involucrar en el teatro cabaret. Aparte de que no es nada más el humor por el humor, es un humor inteligente, una crítica ujú, social, política, religiosa, donde se dice algo importante de lo que se está aconteciendo. Aparte que cada función siempre hay algo nuevo ujú. porque se va anexando las cosas que surgen, ¿no? En el momento. Y aparte yo siento que uno de los retos más grandes es lo que mencionabas ahorita, por ejemplo, saber cómo dominar al público, Ujú. porque en el teatro cabaret también se interactúa mucho con ellos. Y por ejemplo, si tú les haces una pregunta de ¿a poco no? Y si alguien te contesta, por ejemplo, no, a mí nunca me ha pasado, pues tienes que saber reaccionar en ese momento de que, a ver, ¿cómo que? O involucrarlo en la situación, ¿no? Porque ya estás recibiendo como una retroalimentación del Ujú. público. Entonces, si solamente ensayabas y decías, bueno, pues esto sí los digo, pero en realidad no dominabas esa técnica o no tenías como consciente que sí podría haber una respuesta, pues Ujú. también podrías verte ahí como en un pequeño choque. Fíjate que ahorita que recuerdo, el primer acercamiento antes de estar con Oliver Daza, bueno, aparte del teatro revista que te digo que estaba muy chico, trabajé en una obra que se llama Sangre en los tacones, de Humberto Robles, Ujú, con Mario Zaragoza y Patti Blanco, un elenco que fue modificándose. Estuvimos mucho tiempo, estuvimos en el Teatro Versalles, estuvimos en La Tumba, estuvimos en el Mandela, y en el Mandela duramos bastantito tiempo, pero ahí fue donde empezamos a involucrarnos un poquito más con el público, como era teatro bar. Patti Blanco lo mencionaba también como teatro cabaret. Yo le daba un poquito más por el lado de una obra de bar, pero sí tenía aspectos cabareteros, algunas cosas. Y te digo, el cabaret más de lleno fue hasta con Oliver Daza, pero fue una ujú, experiencia maravillosa porque nos enfrentábamos al público, estábamos, a veces cuando el público está con algunas bebidas o algo, pues de repente ajá. se pone imprudente, se pone más, animoso, entonces tienes que saberlo torear, ¿no? Como dicen, tienes que saber cómo Ajá. manejarlo sin ser grosero y Ujú, decirle, bueno, vamos a continuar con la obra, porque si no ahí nos podemos pasar 3 años ujú, interactuando con el público, pues no, tampoco se trata de eso, ¿no? ujú. ¿Y cuál para ti fue el obstáculo más grande de este tipo de teatro? A lo mejor algo, quizá no batallaste o quizá sí, pero ¿cuál fue lo que dijiste? Ok, a esto le tengo que dedicar más tiempo a ensayarlo, practicarlo, para que no me vaya a generar un problema después. ¿Cuál fue tu mayor reto? Pues mira, mi mayor reto, a mí se me hace que sí fue precisamente enfrentarme al público. Porque sí había públicos desde que eran muy serios, desde públicos que eran demasiado participativos, que hasta se subían al escenario, Ujú, hacían cosas, decías, bueno, eso me ayudó bastante. Las cuestiones de cuando estaba bailando, cantando y actuando al mismo tiempo y estar generando voces, por ejemplo, en Raptola, Violola y Matola, ujú, de Alejandro Licona, bajo la dirección de Alejandra Zapata, ahí había una parte donde tenía que entrar cantando, modificar la letra, etcétera, pero con la voz de la tesorito. Entonces, pues sí, de repente, el manejar la voz de diferentes formas, pues es aprender a trabajar correctamente tu garganta, ¿no? Para poderla, proyectar en espacios abiertos y a veces cuando el público, que los bares no son adaptados precisamente para que el público escuche como en un teatro, que la acústica está habilitada para eso. Y no siempre tenemos la posibilidad de tener micrófonos, entonces era algo complicado el manejo de la voz y proyección en estos espacios, ¿no?
Pero bueno, fue algo que me dejó una experiencia maravillosa y pues fui ahí, aprovechando, ¿no? Las cualidades que iba aprendiendo en cuanto a la voz. Ujú. Ahora quiero hablar acerca del personaje que te he visto hacer de cabaret, que ha sido mi favorito hasta ahora, que muy probablemente ya sabes cuál es. Es el personaje de Doña Chayo. Doña Chayo. Me encanta ese personaje, es un personaje que me fascina, me encanta. Para mí yo creo que es de los personajes que más me han gustado ever. Y quiero saber de dónde surgió, porque recuerdo que cuando estábamos realizando la producción dijiste que era un personaje que ya tenías trabajado. Ajá. Quiero saber cuándo nació este personaje, en qué producción o por qué. Fíjate, ese personaje nació desde el grito de Lola, que hablábamos precisamente de la independencia de México. Pero antes de eso había un pequeño sketch que hablábamos acerca de lo de Trump, cuando empezaba también, bueno, no empezaba, pero ya estaba muy, muy fuerte, de que iba a sacar a los inmigrantes ahí, y poner el muro, etcétera, etcétera. Entonces este personaje, empezamos a crear estos dos personajes, Maggie López y yo, y eran unas mexicanas. En mi caso, el personaje que yo empiezo a crear, pues era una mexicana, pues muy de pueblo, y con su cabello pintado de güero, pues queriendo ser gringa, dicen, pero me iban a dejar pasar para allá, y tomo dos personajes icónicos, bueno, uno personaje icónico y el otro muy, muy representativo de la comedia, que es la India María, y que a mí me fascina la India María, me encanta. Y el otro personaje es Doña Lucha, precisamente. Entonces fusiono estos dos personajes, empiezo a crear ciertas cosas. De hecho, la gente que lo ha visto dice es que tiene tintes de Doña Lucha y tiene tintes de la India María, pero están ahí como que, pero aparte es una mexicana que quiere ser gringa. Entonces tiene un fondo muy interesante. Desde ahí empieza a surgir. Y no, yo me da unas divertidas con ese personaje. Todos nos atacábamos de risa cuando te veíamos. Me encanta ese personaje. Fíjate que ese personaje gustó mucho y a partir de ahí empezó a salir en diferentes obras. Igual con Oliver Daza, porque algunos personajes los repetíamos, como que era una continuidad, ¿no? De ciertas anécdotas con estos personajes. Y bueno, pues se fue siendo como que representativo de la compañía y a mí me encanta. Y luego ya en Las Mujeres Araña, que fue también en la obra en la que tú estabas, y bueno, pues todos los compañeros, bueno, vamos a hacer algunos personajes, los personajes de las vecinas, y empezamos a trabajarlos. Pues fue cuando les comenté, no, este personaje ya lo tengo realizado, entonces nada más vamos a darle el giro, ¿no? Hacia lo que se necesita. Y todos trabajaron maravillosamente, hicieron cosas muy, muy interesantes con sus vecinas y con cada uno de los personajes. Y bueno, yo creo que ese personaje va a continuar viviendo hasta, sí, por favor, cuando aparezca en otras obras y así. Fíjate que una de las, ahorita que mencionas de las problemáticas, entre comillas, ¿no? Porque el público lo ha recibido muy bien. Piensan que el hacer cabaret muchas veces es ponerse una peluca, unos tacones y salir a jotear, ¿no? Por así decirlo. Pero no es eso, es mucho más. De hecho, en Boterito, por ejemplo, no salgo de mujer, salgo con un personaje masculino y hay otros personajes, pero como en la compañía de 3 de Cabaret me tocaban representar este tipo de personajes, desde Doña Chayo, La Malinche, en una hice también Mamá Claus, etc. Hice muchas cosas ahí con ellos. Con Ale Zapata, pues representaba la conductora de un programa de televisión, entonces había muchos personajes continuamente de mujer, ¿no? Aparte que en Sangre de los Tacones salía de un travesti. En unos era travesti, en otros transexual, en otros era mujer, etcétera. Porque pues en el grito de Lola era una mujer, no representaba un travesti. Era Josefa Ortiz de Domínguez. Doña Pepa, me decían Doña Pepa. Y bueno, entonces una de las cosas que sí me enfrentaba es de que algunas personas del gremio artístico teatrero empezaban a decir, es que siempre los mismos personajes, pero eran personas que no me iban a ver, personas que no sabían lo que hacían. O sea, veían la pura foto y decían, ay, las mujeres, que no sé qué. Luego pasó algo en una de las redes sociales de un compañero que subía, es que me vio, no, yo procuro siempre estar alternando, ¿no? Al mismo tiempo que hago un personaje femenino, hago un personaje masculino, a la par. Se ha dado eso y siempre lo busco. Pero como la peluca, la lentejuela, las plumas son muy llamativas, más que los otros personajes, pues lógicamente la gente se queda con esa imagen, ¿no? Pero ha habido otros personajes que a la par de estos los empiezo a realizar
y gustan mucho, afortunadamente. Entonces te digo, hubo algo que comentó un compañero en su red social y que dijo, me vio en Amsterdam Boulevard, dirigida por el maestro Rogelio Villarreal, en paz descanse, y le fascinó, le encantó, qué maravilloso trabajo y que no sé qué, porque siempre con pelucas y que igual. Entonces yo hablo con esta persona y aparte le digo, oye, ¿por qué posteas eso? O sea, no has ido a ver las cosas que he hecho cabareteras. Te invito a ver para que veas si un personaje se parece a otro. Son totalmente diferentes. Pero bueno, se lo comenté porque es una persona muy llegada, muy querida y todo. Pues digo, oye, pues cuidado, ¿no? Ajá. Ya si fuera otra persona, pues X, no me importa. Pero eso sí es algo que me ha llamado la atención, de que muchas personas que es que ya se casó ya esto, y voy a seguir, y le dije a una vez, y lo voy a seguir haciendo porque esos personajes son reales, existen y están entre nosotros, ¿sí? Yo no me vestiré de mujer así en la vida cotidiana, pero son personajes que existen y que están y que tienen algo que decir y algo que hacer, ¿sí? Es como, por ejemplo, decir de las personas que siempre hablan del feminismo y siempre, ay, porque todas las obras hablas de eso. Pues porque es algo que llama la atención, es algo que es necesario, es algo que existe y que está y que hay que levantar la mano y decir, oye, yo quiero decir esto porque es importante. Igual yo en la comunidad LGBT es importante levantar la mano y decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Exacto, o sea, aparte como tú dices, son problemáticas que están pasando y pues el teatro cabaret se caracteriza precisamente por satirizar los problemas en la comunidad, hacerlo como divertido, pero al final decirle al público de que mira, ya te reíste con lo que está pasando, pero no necesariamente es broma, sí está pasando de verdad, o sea, sí son problemas muy graves. Y esto que tú mencionas de que los personajes son reales y existen, sí, pero ahí es donde yo entro, bueno, no solamente yo, sino es algo que probablemente tú también ya has escuchado, que, por ejemplo, una persona que a lo mejor ha interpretado varios personajes o de trans o de mujer o de gay o de lo que se necesite para las producciones y precisamente dicen, ay, te casas. O sea, como tú encajas con ese personaje, o sea, el gay, bueno, pues siempre le hace de gay. Bueno, espérate. O sea, ¿y por qué no dicen también eso, por ejemplo, en las producciones? Hay el hombre heterosexual interpretando a otro hombre heterosexual, como siempre. O sea, los actores son actores. Sí, O claro. sea, si una persona actual puede hacer de todo, está, por ejemplo, como la actriz Felicity Huffman, que interpretó a un hombre trans, me parece, en una producción y ganó premios por ello, siendo pues ella mujer. Entonces, pues es el trabajo del actor y no es que se casen, sino que pues a veces hay diferentes personajes que te llaman para poderles dar voz. O sea, tú tienes que contar su historia. Claro, Entonces, aparte yo creo que también cuenta mucho, como dices tú, el tema que quieres decir, ¿no? Porque sí me han invitado a ciertas obras en las que digo, bueno, no es algo que a mí me gustaría hacer o que me gustaría decir, y pues rechazo, ¿no? Les digo muchas gracias, pero no es un proyecto en el cual a mí me interese estar. Yo estoy muy a favor de las cuestiones de justicia, es por eso que hago obras con este pequeño comunidad que es minoría, como las cosas feministas, las cosas del LGBT, pero aparte porque es mi mundo, son las cosas de las que yo necesito decir, ¿no? Pero también he realizado otros personajes interesantes, por ejemplo en Cangrejo, que fue un muy pequeña temporada, ahí representé a un hombre heterosexual que era un aduanero súper machista, hablando de las cuestiones del amor y de la inmigración, ¿no? De cómo diferentes culturas se van relacionando y llegan a tener problemas por las cuestiones migratorias, ¿no? Se me hizo muy interesante y era un personaje heterosexual muy varonil, etcétera, y lo realicé y las críticas fueron muy buenas. Desafortunadamente no fue una temporada muy larga, pero lo disfruté bastante. Como dices tú, hay muchas personas que realizan los personajes y te ven, dicen, es que siempre lo mismo, y si es lo que dices tú, no, tú siempre haces, de mujer siempre es la misma, ¿no? Yo creo que aquí lo que cabe, lo interesante es de que cada personaje es diferente, porque yo he visto actores y actrices que representan siempre heterosexuales, porque ellos son heterosexuales fácilmente, pero ves que este personaje de mujer es exactamente igual que el otro personaje de mujer, exactamente igual que el otro personaje de mujer, y cada uno es diferente, desde la forma en cómo lo vas, trabajando, ¿no? Cómo va a mirar, cómo va a caminar, porque son personalidades diferentes cada personaje. Así sea una actriz que esté representando siempre personajes heterosexuales, cada personaje heterosexual es diferente. Es como decir, mi mamá, mi tía, mi prima y mi sobrina son exactamente iguales, y no.
Cada una es diferente, entonces yo creo que ellos necesitan revisar eso. Ujú. Porque me ha tocado que me dicen, es que siempre lo mismo, pues yo te veo a ti con diferentes cosas, pero siempre eres el mismo o la misma. Yo no veo cambio alguno, ¿no? Pero tú ve a ver mi trabajo y vas a ver a una más coqueta, una más coqueta, introvertida. sí, una más dura, una más boba, una, etcétera, ¿no? Con características bien diferentes y voces bien diferentes, ¿no? Ujú. Pero pues bueno. Aquí nos mandaron un mensajito, vamos a ver. Frank Ramírez nos dice: mucho tiene que ver la improvisación, que muchos no la dominan o se ciclan con la respuesta del público cuando están en escena. ¿Qué piensas al respecto? Pues sí, es que sí necesitas aprender a improvisar de una manera dinámica, rápida y manejar al público, porque si no, sí se vuelve lo mismo con el público, entonces empieza a cansar, ¿no? Y muchas veces empieza a detener la obra, si no lo sabes manejar se detiene la obra y ahí te quedas, ahí te quedas, ahí te quedas. Y la improvisación también está presente al momento de crear, o sea, al Ujú. momento de crear desde el principio, Sí. mientras estás realizando las escenas, ¿no? A ver, vamos a hacer la mamá y la hija y a ver, se desarrolla esta problemática, Ujú. improvisar, de ahí sale la escena y ya cuando estás frente al público, pues otra vez improvisas, Sí. porque a lo mejor va a salir algo en ese momento o el público te va a gritar algo o se te va a romper, Ujú. como en la función que se rompió la escoba y pues estuvo muy divertido jugando con ella, Sí. o sea, tienes que aprender a resolver, entonces la improvisación pues nunca se detiene. Sí, exactamente. Y es como dices tú, o sea, desde la improvisación no nada más de que, a ver, llegamos y a ver qué surge. No, las improvisaciones ya están trabajadas desde antes. Eso es que es un teatro muy inteligente. Todo está medido. Ujú. Todo está medido. A pesar de que surgen cosas que te das la oportunidad de jugar un poco con el público, pero sabes hasta dónde. ¿Sabes? Hasta aquí ya, porque hay que continuar. O aquí sabemos que no vamos a contestar al público de esta manera porque si no nos vamos por otro lado, ¿no? O sea, tienes que estar con el texto, con el compañero, con la utilería, con las cosas, con la iluminación, con el público, con lo que respondieron, con lo que te preguntaron y a continuar, ¿no? O sea, es un todo. Y yo Estar siento, aquí y ahora. y yo siento que también hay que saber, a lo mejor aquí ya no encaja tanto improvisar, sino saber resolver. Ujú. Cuando algo no sale bien, por ejemplo, me acuerdo en la obra de Boterito cuando saliste con el vestuario equivocado y Sí. entraste y luego fue de que ¡ay! Y te fuiste corriendo. Y el público pues estaba atacado de risa y todos pensamos, es que no sabemos si fue parte de o si fue un accidente y siempre te quedas como con esa duda de tan bien que se ve y tan preciso que está la resolución. Entonces me parece que tú nos comentaste que una vez sí te pasó y que fue muy divertido y que a partir de ahí se empezó a trabajar como parte del espectáculo. O sea, fue una improvisación que en realidad fue la resolución de un error y que fue maravilloso y se quedó como parte de la escena. Sí, fíjate que el personaje, el que hacía del presentador con Boterito, ay no, yo lo disfrutaba mucho. Ese personaje fue creciendo poco a poco. Porque, por ejemplo, la muletilla que tengo con el personaje de hacer ese fue saliendo también durante las funciones. Trabajando con Néstor Cázares, maravilloso cabaretero también, me encanta. Hacemos muy buena mancuerna, entonces en un momento, en una función, precisamente de las iniciales de Boterito, a mí realmente me equivoqué con el vestuario, o sea, yo me di cuenta que traía el mandil y todo, y la gente atacaba de la risa y me decían, traes el mandil, porque cambiamos de personaje, 1, 2, 3, 4 personajes, nada más con un elemento, y salgo con el mandil, y la gente risa y risa, salgo corriendo, fue la reacción muy, muy natural. Entonces la empecé a trabajar para que se viera lo más natural posible, o sea, que la gente realmente lo creyera. Y no que dijeran, está muy, muy elaborado, ¿no? Porque hasta eso, tienes que buscar también la manera, la naturalidad que la gente te lo crea. Porque como es un teatro demasiado, rompes la cuarta pared y el público está ahí contigo y se mete, tienes que atraparlo de muchas maneras, ¿no? Si no, inmediatamente te encuentra el hilo falso, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estábamos en los ensayos y en las funciones de las mujeres araña, yo siempre estaba pensando, por favor, que nada me salga mal, porque qué tal si no lo sé resolver en ese momento. Y me acuerdo, si no me equivoco, fue la última función, sí, fue la última función, la de el encuentro de egresados. En la escena inicial, me parece, en la de las arañas, se nos enredaron las piernas a Carlos y a mí con los títeres. Entonces fue de, sí, vámonos. Ay. Y pues él tenía que salir por un lado y yo por el otro. Y yo, ay, suéltame. Y empezamos como a bromear ahí con los personajes, pero no se pudo desenredar y dijimos, no, pues si lo jalamos, pues se va a romper. Entonces fue de que, ay, vamos, bueno, salgamos las dos por acá. No, y el público pues estaba atacadísimo de risa, pero nosotros, rápido, y que la patita y quítaselo porque ahorita vamos a volver a salir. Entonces, sí, o sea, son detalles que surgen y que en el momento
la gente, bueno, a decir, se ven bien divertidos y todo, pero en el momento el actor también sufre. Dice, bueno, hay que buscar soluciones, ¿no? Hay que buscar qué es lo que hay que hacer. Y es una comunión tan fuerte con los actores porque, por ejemplo, como tú le dices, estaban los dos, pero sin decirse únicamente a través de las miradas, Ajá, de con la la mirada, expresión ajá. y todo, se iban resolviendo, ¿no? Eso es lo importante, cosa que muy pocos actores en el teatro formal lo consiguen. Siempre están, es que no me das nada, es que esto, y acá en el cabaret es estar juntos y estar Ujú, viéndose, sintiéndose para poder ayudarse y solucionar cosas, ¿no? En el ujú. momento que se requiera. Y de hecho, si mal no recuerdo, a pesar de varias cosas que salían así, por ejemplo, que se rompió una escoba, que se enredaron los títeres, que se olvidó, no me acuerdo Que qué se le cayó la vestuario, cabeza al niño. ajá, y que se le cayó ajá, la cabeza al bebé, o sea, pero si te das cuenta, en todas fue tanta la sincronía que nunca se rompió, ni la sinergia que había entre todos los personajes, y el público tampoco, o sea, el público en ningún momento fue como, ay, ahí se equivocaron, o sea, Ajá. el público estuvo disfrutando todo, cuando salió la cabeza y Carlos como, y poniéndole la cabeza al títere y el público Sí. de que no se rían, o sea. Fíjate que muy similar pasó con el personaje del Boterito, el presentador. Ujú, Esto de la cabeza del niño que se le zafa al muñeco y luego que le piden al público que lo regrese y todo y lo empiezo a evidenciar porque pues el público ya lo vio, ujú, y lo empezamos a dejar en todas las funciones, fue algo ujú, que funcionó, ¿no? Igual pasó con el error de lo de Boterito, ujú. con este personaje que se equivoca, entonces ya lo empiezo a dejar con todas las funciones y a trabajarlo de manera más natural. Y acá lo dejamos también en Boterito, esta pequeña acción del niño que se le cae la cabeza, ¿no? Y el público atacaba de la risa. Pero sí son cosas muy padres. Lógicamente no se busca que pasen estos tipos de errores, Ajá. pero surgen por Pasan. algún otro detalle. Pasan y se quedan. Y se queda, sí, muchos de ellos se quedan, y no, son cosas maravillosas. Si tienen oportunidad de ver alguna obra anunciada, ya sea por línea o cuando se pueda presencialmente, asistan a ver Teatro Cabaret. Es un teatro muy rico porque la gente va y se divierte, Ujú, se ríe, se entretiene y se lleva una reflexión interesante. Eso es lo padre. ujú. Sí, yo también siento que no solamente es aprendizaje, sino que estás disfrutándolo y la verdad es que el aprendizaje ni siquiera te llega hasta el final. O sea, al principio es puro disfrutar y que te esté entrando la información y luego hasta el final es como, ok, esto es lo que te quise decir. Y yo siento que esa es una de las partes más enriquecedoras porque fui a ver una obra de las Reinas Chulas, de hecho, a la Ciudad de México, en este momento no recuerdo el nombre, pero se trata de que son unos personajes, unas mujeres que están como en Saudi Arabia o en algún país del Medio Oriente y a una de las mujeres sí, me parece que la quieren casar y la otra pues está intentando entretener al hombre con cuentos para que no la casen, pero estos cuentos todos iban relacionados a la presidencia, o sea, a los últimos gobiernos que hemos tenido aquí en México. Entonces la manera en la que se trabajó para mí fue maravilloso porque yo al principio yo escuchaba los nombres de las cosas que narraban en sus cuentos de que sí, primero había un enorme calderón y cosas así. Y yo estaba pensando, mira, eso se parece a esto se parece a esto. Pero hasta el final fue como, sí están hablando del gobierno. Entonces, pues yo siento que está muy divertido, está muy padre. La verdad, yo también les recomiendo, por favor, vean Teatro Cabaret y lo van a disfrutar demasiado. Y aparte del Teatro Cabaret, ¿has escrito algún otro texto que no sea a lo mejor para nada o muy minúsculamente a base de comedia, sino algo como más serio, más melodramático, Sí, más profundo? fíjate que cuando empecé a escribir, a mí me gusta mucho escribir dramaturgia. He tomado algunos cursos con diferentes maestros maravillosos. Uno de los cursos me tocó la oportunidad de estar con Enrique Mijares. Hice una obra, le gustó mucho y bueno, pues está dentro de los libros de Teatro de Frontera. Se me publicó la obra y todo. Wow, no sabía. Sí, eso fue ya hace un buen rato, hace mucho. Pero yo era muy oscuro. Bueno, todavía. Todavía, pero era más oscuro todavía en mis textos. Eran cosas muy fuertes de muertes, de incestos, no sé, cosas muy escabrosas, ¿no? Si hay alguien viendo este live y es psicólogo, por favor pueden comentar ahí su contacto porque creo que mi amiga aquí necesita atención ¿Alguna inmediata. terapia? Que ya todos los saqué los textos. Y no, fueron cosas muy fuertes. Cuando yo daba la obra para que la leyeran, la gente la leía rapidísimo. Me decían, es que, todo lo que surge, todo lo que pasa está muy interesante. Al maestro le gustó mucho.
Con Mario Cantú Toscano también tuve la oportunidad de Wow. tomar cursos y salieron cosas muy interesantes. Y sigo escribiendo, pero no todo lo presento siempre. Hay unas cosas que las tengo ahí escritas, que han sido piezas, han sido cosas más íntimas en cuanto al valor del texto. Pero lo que me ha atrevido hasta ahorita a presentar cosas mías ha sido las cosas cabareteras. Hace mucho también la maestra Mirna Cora Leos agarró un texto mío corto para cuestiones de los alumnos. Pero pues yo no pensaba que los textos le fueran a servir, ¿no? Y los agarró para hacer cosas con sus alumnos y le gustó mucho. Dije, bueno, pues entonces sí está gustando lo que estoy haciendo. No, no soy el mejor escritor ni nada, pero bueno, pues mi esfuerzo hago y lo hago de corazón y cuento las cosas que necesito decir, ¿no? De manera de pieza, de farsa, de teatro cabaret. Este, pero sigo escribiendo todavía cosas padres, que a mí ¿Y, me gustan. y cómo elige? Bueno, antes de hacerte esa pregunta, tenemos dos comentarios. Nos dicen, me encantó Las Mujeres Araña, es una obra fantástica, ya la quiero volver a ver. Saludos a los dos. Muchas gracias a Omar Martínez. Muchos saludos, Omar. Olimpia Villarreal nos dice, congratulations, teacher, the interview is very interesting. Que la entrevista está muy interesante. I love you, Olimpia. I'm happy you're watching us. Estamos muy felices de que nos esté mirando. Así, la pregunta que ahora te iba a hacer, cuando tú vas a escribir uno de tus textos, cuando tú tienes un mensaje que le quieres decir a alguien, o incluso a lo mejor solamente de liberación, ¿tú cómo eliges el género en el que te vas a mover? ¿Cómo dices, tengo esta idea, la voy a hacer por medio de una pieza o por medio del teatro cabaret? ¿Cómo eliges tu género? Fíjate que primero empiezo a escribir, y dejo que todo surja, todo lo que traigo, lo voy acomodando después y ya a medida de como vaya viendo qué fue lo que surgió, porque no pienso, esto va a ser una pieza, esto va a ser, porque Okay. sí me ha tocado de repente que me piden textos, sí me ha llegado, oye, quiero que me hagas una pieza, quiero que me hagas esto, pero cuando ya lo tienes ya como impuesto de que es tal cosa, entonces yo creo que la creatividad no surge como debería de surgir. No quiere decir que no llegue, pero ya es sobre una imposición, ¿no? Y acá cuando empiezas a escribir, yo dejo que surja y ya cuando lo empiezo a ver digo, pues es que esto a mí me ocasiona una cuestión muy seria. Por ejemplo, las primeras cosas que yo escribía, yo consideraba que era una comedia retorcida, pero cuando la gente lo leía decía, ¡ay, no, está bien fuerte! Que si el papá lo mataron y que si esto y que el otro y que quién sabe qué. Entonces, pues el maestro Enrique Mijares me decía, esto es una pieza muy profunda. Hizo todo un comentario de la obra que increíble, que yo me quedé, ¡ay! Pero a mí me divertía. Ay, necesito un exorcismo. A mí me daban, ciertas cosas me daban gracia, pero la situación eran situaciones fuertes. Por ejemplo, recuerdo que en una obra que escribí había una parte donde es mucho de humor negro. Uno de los personajes iba hacia una fiesta y en la fiesta ocurría una tipo orgía y donde ella no sabía que estaba pasando eso y empiezan a surgir cosas que a mí me daban mucha gracia, ¿no? Pero entonces una vez me dijo mi hermano cuando leyó la obra, me dijo, ¿qué pasaría si tu hermana menor, mi hermana, estuviera en una situación así? ¿Cómo lo tomarías? Y yo, pues sí, no me daría risa, lógicamente, ¿no? Porque pasaban cosas muy fuertes. Pero yo al momento de escribirlo me daba gracia, ¿no? Porque pasaban situaciones graciosas, pero es el humor negro, ¿no? Entonces la gente cuando lo leía se no está muy fuerte. Entonces ya empecé yo a diferenciar este tipo de cosas. Y decía, bueno, esto va por la pieza, esto va por la comedia, esto sí se puede hacer totalmente cabaretero. Por ejemplo, Las Mujeres Araña, ahí sí desde el inicio dije, esto se va a contar de manera cabaretera. Porque es un tema que la gente que va a ir a verlo tiene que tomarlo de una manera muy ligera al principio. Porque hay mucha homofobia todavía, desgraciadamente, hay mucha agresión, no se aceptan muchas cosas. Entonces, si yo lo pongo tan crudo, la obra van a decir, ay no, Un rechazo. sí, Ajá. o sea, a mí no me vengas no, sino, digo, pues tiene que ser relajado, que la gente se divierta, se entretenga, ¿no? Entonces ahí sí fue cuando dije, esto sí tiene que ser cabaretero. Y en las otras no que iba escribiendo, pues no, o sea, simplemente dejé que surgiera la creatividad y se iban dando los géneros, ¿no? Como dicen, es que ahorita ya todo es híbrido, ya no es nada completamente, esto es pieza totalmente o es farsa totalmente, o sea, tiene tintes de comedia o tiene tintes de pieza, una farsa, no sé, pero pues su mayor estructura es sobre la farsa, por ejemplo, ¿no? Así es como voy creando yo mis textos. Y de todas estas áreas que tú dominas o en las que tú incursiones, ¿cuál es la que más te gusta?
¿Te gusta más escribir, actuar, dirigir, bailar? Fíjate que a mí me gusta mucho actuar y dirigir. O sea, son las dos cosas. Me gusta escribir, pero no me considero un gran escritor, aparte que no soy tan constante. Empiezo una obra y de repente la dejo y pasan meses y meses y meses y luego ya le continúo y la modifico o algo. Yo creo que un escritor ya de corazón de que pues escribe todos los días y está ahí metido, ¿no? Yo es cada vez que me nace escribir algo, pues empiezo a escribirlo, ¿no? No es de que esté ahí siempre. Pero me gusta mucho, más no me considero por esa línea. Pero eso sí, dirigir y actuar es algo que a mí me fascina, me encanta. Si me pusieras alguna de los dos, pues no sé, yo creo que primero, para mí, sería estar arriba de un escenario y también al mismo tiempo abajo. O sea, es que me gustan mucho las dos, no sé, o sea, igual también me encanta bailar. Tengo mucho tiempo que no bailo, pero sí he montado coreografías. He bailado muy poco, porque pues o haces danza o haces teatro o qué, porque las dos son muy absorbentes. Al principio sí intenté estar en las dos, pero no, se me hizo muy complicado, porque son muy exigentes, muy demandantes, pero no dejé de un lado la danza, sigo haciendo cuestiones dancísticas, ya no como ejecutante, en cuestión de preparación, pero sí sigo haciendo cosas porque son cosas que empleo para el teatro, son cosas que a mí me ayudan y que si hay un curso de baile yo entro, si hay un curso de actuación yo entro, si hay un curso de dirección entro, un curso de maquillaje entro, a todo entro, mientras más aprenda mejor. Y de hecho eso es muy motivante porque pues como dicen muchos de los docentes en la carrera, ¿no? O sea, un artista escénico siempre se tiene que estar actualizando, Sí. O sea, porque las técnicas que estamos utilizando el día de hoy no son las mismas que se van a utilizar mañana, así que desde los textos hasta los métodos de actuación, a pesar de que habrá algunos que ya sean como los establecidos o los que más se usen, por ejemplo el método Stanislavski, que es el que todos conocen o así, la verdad es que pues cada año o cada cierto tiempo uno tiene que estar viendo qué es lo que se está moviendo ahorita. ¿Cuáles son las obras que están ahorita moviéndose en los festivales? ¿Cuáles son las que tienen temporadas? ¿En qué géneros se están moviendo? ¿Qué están manejando? Por ejemplo, ahorita yo siento que hay un boom en el teatro musical. O sea, yo siento que en estos últimos años ha habido tantas producciones musicales que siento que es lo que se mueve ahorita. Entonces, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues a lo mejor si no están muy metidos en esta área, pues tomar un taller o un curso de cómo, para saber cómo incursionar dentro del teatro musical. O sea, cómo debe ser la dirección de actores, cómo debe ser la dirección de un espectáculo, cómo debe ser la dramaturgia. Entonces, qué padre. O sea, yo también soy muy creyente de siempre estarse capacitando. No he tomado un curso artístico. Bueno, ahorita estoy con la maestría. Desde hace un año, entonces no he podido como tomar talleres de actuación o dirección o guión. Pero el último que tomé fue de gestión cultural y se me hizo muy padre porque siento que a lo mejor hacia allá me gustaría moverme. También en la organización de los eventos y la creación de proyectos que vayan hacia una problemática como mencionábamos ahorita. Porque no solamente es también la creación de un proyecto para combatir esta problemática. Por ejemplo, no, pues ahorita hay mucho machismo, muchos crímenes de odio, entonces voy a crear una obra que vaya en torno a eso. Esa es una de las maneras de enfrentarlo, pero también la otra es saber cómo entrar a convocatorias, cuál es identificar la problemática y empezar a crear el background de tu proyecto. Entonces, pues yo siento que debemos estar en constante preparación. Sí, así es. Y de los proyectos en los que tú has estado, esto va a ser una pregunta muy subjetiva y yo sé que no la vas a responder, pero a lo mejor nos puedes dar como un margen de estas cosas me gustaron. De los proyectos en los que has estado o en los que has incursionado, ¿cuáles son los que más te han gustado, los que más has disfrutado? Pues es que cada uno tiene algo. Ya sabía que ibas a decir eso. Cada uno tiene algo. Fíjate, pues te digo, en cuanto a cabaret, yo te puedo decir que yo, tengo así muy en el corazón al Grito de Lola porque fue la primera obra cabaretera formal en la que inicié, y puedo decirte Las Mujeres Araña porque fue mi primer obra donde fue creación de texto, de investigación, de personajes, de música, de todo. ¿Fue años? ¿Fueron sí, qué? ¿5 años? 5 años de investigación, y tengo ahí todas las entrevistas que después voy a sacar también de las personas que me ayudaron, personas transgénero, travestis, bisexuales, gays y heterosexuales también, a los que entrevisté y los tengo grabados, y de ahí empecé a sacar cosas reales que vivieron los personajes. Estas dos obras son las obras así que digo, las atesoro mucho, ¿no?
Boterito me dejó cosas maravillosas, maravillosas también. Te digo, Cangrejo, a pesar de ser una obra que no es cabaretera, y es una obra que a mí me ha dejado también un gran aprendizaje como actor. Y bueno, de las últimas que realicé, Amsterdam Boulevard, que es un texto, a mí me encanta mucho Jesús González Dávila, que es un teatro muy oscuro, muy urbano, que ese tipo de teatro es el que yo escribí hace mucho. O sea, hay más para que se den cuenta las personas. Y los que no conozcan de Jesús González Dávila, bueno, pues sus textos fueron llevados a cine como De la calle, Crónica de un desayuno, etcétera, que son obras, que son películas muy fuertes de cine mexicano. Amsterdam Boulevard es un texto que yo dirigí en la facultad, cuando estaba en la facultad de artes escénicas hace mucho tiempo. Y ahora, ya muchos años después, hablando con el maestro Rogelio Villarreal, en paz descanse, quería trabajar conmigo, yo quería trabajar con él también. ¿Qué vamos a hacer? Empezamos a checar, estuvimos un año revisando cosas hasta que coincidimos con Amsterdam Boulevard. La realizamos y fue un trabajo tan maravilloso, tan padre que yo lo disfruté mucho. También lo sufrí porque aparte era el productor. Entonces estaba el maestro, que era muy demandante con este tipo de textos que son muy pesados, y aparte era muy demandante en la producción. O sea, me exigía como actor, me exigía como productor también. Era, híjole, no, muy cansado, pero lo disfruté bastante. Al final de cuentas salieron cosas maravillosas. Sangre en los tacones me dejó muchísimo aprendizaje y muchísimos contactos, muchísimos. Y bueno, pues es que te digo, y cada uno tiene ciertas cosas, ¿no? Unos como más como personaje, otros más en dirección, otros más en contactos, no sé, cada uno tiene algo importante en mi vida que me ha ofrecido algo, ¿no? Pero todos en general me han hecho crecer bastante en cosas padres. Y yo quiero saber ahora, de todas las producciones en las que has estado, ¿cuál consideras tú que es el mayor... Bueno, a lo mejor esta no debería ser la palabra, pero no se me ocurre otra en como para establecerlo. ¿Cuál ha sido tu mayor error o equivocación que tú hayas hecho que dijiste no, o sea, de verdad la regué, y cómo pudiste solucionar? Pero en cuestión de que de producción, de elección de gente, de cualquier, lo que tú consideres que fue tu mayor error como artista escénico, ya sea como director, como actor, como lo que sea. Pues fíjate que yo creo que todos hemos tenido algunos fracasos también. O sea, no podemos decir que todo lo que hemos hecho es maravilloso y es súper exitoso, ¿no? O sea, yo creo que los fracasos son los más importantes porque nos hacen crecer, nos hacen... Y cuando no eres tan egocéntrico y tan así, pues te das cuenta y dices, sí, pues la regué, ¿no? Ni modo. Hay que aprender de ello y vámonos para adelante, ¿no? Yo creo que alguno de los errores que he tenido ha sido... algunas veces confiar en personas que yo pensaba que podía confiar y no se logra dar. Afortunadamente este tipo de cosas se dan desde el principio y ya uno dice, bueno, o continúas o te vas o a ver qué pasa. Afortunadamente ha habido espacios en los que se va la persona, ¿no? Desde el principio y dices, ay, qué bueno, qué bueno. Y seguimos con... Yo soy mucho de energías, de trabajar con cosas muy, de compañerismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en cuanto a producción, hubo una que yo digo, bueno, la obra afortunadamente salió padre, pero en cuanto a producción estaba bien mal, y fue hace muchísimo tiempo. Nos llegamos a presentar en el Teatro Calderón, cuando existía, bueno, todavía existe, pero ya no lo está habilitado como teatro así para que se presenten muchas obras, y eso ya lo ponen para que el kinder vaya y haga su numerito y cosas así, ¿no? Si es que todavía lo hacen así. Y hicimos 4 monólogos, pero la producción era una silla y un cojín. Era todo lo que tenía. Ay, no, qué cosas. ¿Y tú fuiste el productor? Fui el productor. En cuanto a la escenografía, no era nada. O sea, era una cachetada, ¿no? Pero es como dicen, ¿no? A veces con una cosa puedes hacer cosas maravillosas. Y yo sí me sentía muy mal porque decía, ay, no, o sea, soy pobre. No tengo nada, pero tengo talento aquí con la gente que está conmigo. Está Baila Tobar, cantante, Lili Colioni, Lluvia Valles, Reina Alfaro, ¿y quién más? Margarita Niño. Perdón, que ella ya se dedicó a las cuestiones del hogar y todo eso, ¿no? Pero las demás continúan. Entonces era eso, e invito a Josefina de la Garza a ver la obra.
Dice, me gustaron mucho los textos y todo. Dice, pero qué producción tan fea. Y yo, ay, no, bueno, pues sí. Y tú quitas mi nombre del programa de mano, por favor, de que tachándolos todos, ¿no? De Fíjate que eso fue algo que yo sí dije, ay, no, fue un error. A lo mejor lo hubiera presentado después, no sé. Pero creo que estuvo en el momento indicado porque había personas, de hecho, llegaron de un sindicato, muchas mujeres a verla porque era un tema de mujeres maltratadas. Y luego al final, después de ciertos número de funciones, llegaban mujeres a decir, es que ya la vine a ver 2, 3 veces y traje a mi tía y traje a mi no sé qué. Y señoras diciendo, yo me divorcié al ver la obra porque tienen maridos alcohólicos, golpeadores, etcétera. Y había un monólogo que hablaba de eso. Y llegaban y decían, ya me divorcié. O sea, yo cuando vi eso me vi reflejada y decidí. Dije, ay no, pues qué padre, qué ¿eh? fuerte. Dije, pero la producción. Muchas gracias, pero es que eso sí ya está horrible. Pero fue una cosa maravillosa. Aparte que la música también la que creó Hilda Tovar para la puesta, las canciones bien hermosas, muy padre. Me gustó mucho, pero sí creo que la producción sí le faltaba mucho, mucho. Y te digo, en otras cuestiones, pues sí, la elección de actores, que a lo mejor yo pensaba que podían dar el kilo, pero al momento de, dices, ay no, es que están batallando demasiado. ¿No? Y pues afortunadamente se han dado las cosas para que se modifique el elenco o no sé, o sea, se va dando, pero al principio sí es de, híjole, pues y perdí el tiempo, hice perder el tiempo también a los demás, ¿no? Hay que recuperarlo de alguna manera, ¿no? Se soluciona. Se soluciona. Menos mal. Exactamente. Y chiste hay, local, chiste local. Y por ejemplo, ¿hay alguna producción que sí hayas disfrutado o que sí haya salido bien, pero que tú digas, aquí en esta me hubiera gustado manejar esto diferente? O sea, que me gustó el resultado, pero por ejemplo, en lugar de que hubiera sido un fondo de árboles, creo que a lo mejor hubiera funcionado mejor con un fondo de casas, algo así. No sé. Pues fíjate que la de Poema para Tres que gustó mucho también. Y la escenografía era muy... Ahí la pensé más de cuestión funcional para los cambios de ambientación. Creo que pudo haber sido mejorar mucho, hacer algún otro diseño diferente que pudiera apoyar. Pero creo que lo que se hizo realmente para que fuera funcional, no para que fuera visualmente muy atractiva. Pero ayudaba, ¿no? Pero creo que esa escenografía sí pudo haberse modificado, pudo haber mejorado mucho para que tanto fuera funcional como que visualmente arrancara algo más interesante. Uh-huh. Sí, yo creo que ahí sí, en esa. Sí, porque yo creo que ese es uno de los aspectos que hay que tomar en cuenta. O sea, muchas veces también nos enfocamos en cuánto presupuesto hay y que queremos que se vea maravilloso el fondo y que sea un telón enorme o que parezca tal, o sea, un palacio o no sé. Pero también no toman en cuenta la funcionalidad porque al final de cuentas los actores van a trabajar y van a moverse sobre ese espacio. Y muchas veces queremos que se vea de una manera y lo terminamos saturando y pues los actores son los que batallan al momento de sí. moverse. Fíjate que, por ejemplo, la de Cómo decir adiós, con Cristina Garza, Lili Cruz y Mariela Castro, cantante maravillosa, Cristi bailarina. En esa, al principio, la primera función, sí eran como 15, 20 muebles, pero muebles, o sea, había un chorro de cosas. Entonces, sí, o sea, eran muchas cosas y estábamos dirigiendo Álvaro Ramírez y yo. Pues Álvaro me decía, es que un mueble aquí y luego una mesa allá y un no sé qué, y yo le llevé todo. Entonces me acuerdo que Gerardo Dávila, maravilloso maestro, actor y director, me decía, todo lo que vi en el escenario estaba hermoso, o sea, todos los muebles eran cosas increíbles, maravillosas, bien bonitas, pero es mucho. Y yo estaba muy de acuerdo con eso. Luego Álvaro ya se fue a España, a hacer cosas de teatro urbano. Y yo empiezo a modificar todo. Dije, ya se fue, vamos a hacer. Y empecé a quitar, a poner. Entonces dejé nada más lo esencial. Y creo que lo principal eran aquí las intérpretes, ¿no? Lo que decían, lo que contaban. Y así fue como se fue sintetizando, ¿no? La cuestión escenográfica. Ahí en ese. Y creo que ahí sí está muy, muy, muy exacto lo que se necesita. No se necesita más. Y son cosas muy, muy mínimas. Ok, entonces la cuestión escenográfica es en la que tú consideras que hay aspectos que o se han mejorado o te hubiera gustado manejar diferente. ¿Y tú qué le dirías, Eric, por ejemplo, a una persona que quiere dedicarse al teatro, pero a lo mejor no está seguro porque en su familia le dicen que se va a morir de hambre o que no hay trabajo o que no sabe si es la mejor decisión que sea para ellos? ¿Tú qué les dirías?
Pues mira, yo digo que si es un sueño, a esta vida nada más venimos un ratito. Entonces, como para estar casados en algo que no te gusta, que no vas a estar satisfecho y que vas a estar siempre pesado, pues para qué, ¿no? Mejor haz lo que quieres hacer, lo que te nace, lo que te hace feliz. Y como una carrera como cualquier otra, todos hay sus altos y sus bajos. Hay doctores que no tienen trabajo, hay abogados que andan buscando todavía cosas, donde trabajar, donde laborar y no. Como también hay igual en los actores, en los bailarines, etcétera. En todas las carreras es lo mismo, es quién se mueve, quién está aprendiendo más, quién busca y aprovecha las oportunidades, porque a veces las oportunidades nada más son una vez en la vida y tienes que saber aprovecharlas. Aparte que el área del arte no nada más maneja una sola cosa como la actuación o la dirección, hay muchas ramas, está también el maquillaje, la escenografía, la iluminotecnia, no sé, diseños, puedes dar clases, muchas cosas, ¿no? La mayoría de los que nos dedicamos a esto damos clases, pero también cuando sabes y aparte si te preparas como por ejemplo lo estás haciendo tú en cuestión de gestión cultural, pues tienes otra herramienta más para poder vender tu producto, ¿no? Porque si, son productos lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Es entretenimiento también y alguna reflexión, no todo lo podemos ver nada más de, la intelectualidad, pues no, ¿no? Son muchas más cosas que van implícitas en eso. Entonces atrévanse, porque nada más es una vez en la vida. Si tu papá o tu mamá no te apoya, pues tú dale, porque es tu vida y es el único momento que tienes. Mañana te mueres y luego que ya no hiciste lo que realmente querías hacer. O viviste toda una vida de 80 años haciendo algo que no te gusta y siendo frustrado. He conocido personas así, es muy triste. No atrévanse. Y eso se los dice, chicos, que nos están viendo, se los dice una persona que se dedica a la actuación, dirección, producción, maquillaje, danza, o sea, alguien que le hace de todo y que siempre lo ves tomando talleres, preparándose de proyecto en proyecto, en proyecto, en proyecto, o sea, en los años que lo he tenido en Facebook, cada 4 días veo algo que digo, ¿de dónde salió este proyecto? ¿En qué momento? Entonces, trabajo hay. La verdad es que hay mucha demanda, solamente que como nos dice Eric, o sea, hay que saber cómo buscar y hay que saber cómo vender. Y si no te estás preparando constantemente o no estás buscando dónde poder ejercer, pues entonces obviamente te vas a quedar un poquito atrás y ahí es donde piensan que no hay trabajo o que te mueres de hambre. Pero bueno, si ustedes están interesados en el teatro, en cualquiera de las ramas que nos mencionó ahorita Eric hace un momento, que pues como dice, hay maquillaje, vestuario, iluminación, escenografía, de todo tipo de áreas. Teatro, cine, televisión. Ajá, dedíquense a la música, al canto, lo que ustedes gusten, pero háganlo bien. Busquen ser lo mejor, constantemente estén preparándose y van a ver cómo van a ser muy exitosos. Porque nosotros somos bien exitosos, claro, como debe ser, porque siempre nos movemos. Sí. Entonces, una cosa muy importante. Crean mucho en ustedes, porque va a haber gente que va a llegar y les va a decir siempre lo mismo, o esto, el otro, no, ustedes crean en lo que están haciendo y sigan por su línea y sean críticos con ustedes para que vayan creciendo. Sean muy críticos con ustedes mismos, sepan aceptar cuando algo hacen mal, porque sí, hay gente allá afuera que sí les va a decir, a ti no te tocó la musa del talento, o no estás lo suficientemente guapo para esta producción. Les van a decir cosas así porque pasa, pero ustedes deben de saber de qué están hechos, ustedes deben de saber cuál es su madera, cuál es su talento, cuáles son las cosas que ustedes saben hacer. Así que crean en ustedes, siempre den lo mejor y prepárense. Y con esto dicho, hemos llegado al final de nuestro programa. Solamente quiero recordarles que si quieren llamar a cabina en algún momento, los números son 8186-03-3602 o 03 y que nos sigan en Facebook y YouTube como Radio UPG o en Twitter e Instagram como Radio UPG Oficial. También pueden escucharnos en la página oficial que es www.upg.mx y le mandamos un cálido abrazo a nuestro rector Fernando Garza de aquí de la Universidad Pedro de Gante, así como nuestro director de aquí de la radio, el licenciado Enrique Sánchez. También no se les olvide seguir aquí a Eric en Instagram, él está como @gothic con K, love como amor. Y yo estoy como @HugoArturo911. Si tienen algunas dudas o algo que quisieran saber o preguntar, con mucho gusto estamos a su disposición. Y los esperamos el próximo lunes de 12 a 1 aquí en Las Piernas del Telón. Adiós. Gracias.